Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy me encuentro desde el CIEMAT, que es el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre el Medio Ambiente del Politécnico. Y estoy aquí aprovechando que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y es que vamos a hablar de facturas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Cesiclos y me dedico a divulgar ciencia, cultura y lo que se ve. Y tú me dirás, ¿por qué carajos estás hablando de facturas? Pues es que no solo le damos facturas al SAT, también al planeta. El ciclo de carbono nos va a dar en la madre y nos va a cobrar carísimo. Hablemos primero de qué es el ciclo de carbono. El ciclo del carbono es un proceso natural por el cual el carbono se intercambia entre los seres vivos, minerales, la atmósfera y en general todo el planeta. Y su importancia deriva en la capacidad que posee para formar moléculas más complejas como el ácido desoxirribonucleico. A huevo, lo dije a la primera. Además de controlar la temperatura terrestre cuando toma la forma de dióxido de carbono. Para pronto, el carbono es ciertamente una moneda de intercambio de carácter universal. Es posible dividirla en 4 grandes apartados. Punto número A, la atmósfera, donde el carbono flota en forma de dióxido de carbono y tanto el exceso como la falta de este llevan a un desequilibrio en la temperatura terrestre. Punto número B, la biosfera. Las plantas, por medio de la fotosíntesis, atrapan el carbono y a la vez, cuando los animales comen esas plantas, ese carbono pues también se va con ellos. Punto número C, geósfera. El consumo de carbono más lento. Cuando los organismos mueren, sus restos eventualmente se transformarán en rocas calizas o combustibles fósiles. Y punto número D, la hidrosfera. Los océanos fungen como esponjas que absorben el dióxido de carbono y se disuelven en el agua, o puede formar parte del plancton y los corales para formar sus esqueletos. Sí, muy bonito y todo, pero si bien el ciclo del carbono ayuda a nuestro planeta a mantener la vida, también hay que destacar que las actividades antropogénicas, o sea, lo que hacemos nosotros los seres humanos, tienen un gran impacto en el ciclo del carbono, cuando se queman materiales como madera, plásticos, combustibles fósiles, entre otros. Estas acciones liberan carbono almacenado en la atmósfera y lo convierten en gas de efecto invernadero, los cuales absorben y liberan calor. En ese sentido, los gases de efecto invernadero conllevan un cambio en las temperaturas en el planeta. En el caso particular de la zona metropolitana del Valle de México, que es en donde vivo, la emisión de estos gases es observable. En primer lugar, por el cambio de usos de suelo. La deforestación conlleva que se absorban menores cantidades de dióxido de carbono y con ello se permite que se mantenga en la atmósfera, sobre todo en las áreas que cambian al uso agrícola. De acuerdo con Vela et al. 2011, porque si hago mi tarea en APA, actualmente se estima que cada año son deforestadas entre 15 y 17 millones de hectáreas, sobre todo en los trópicos, y que muy a menudo parte del carbono orgánico se pierde, dando lugar a una considerable emisión de dióxido de carbono. Por lo tanto, la deforestación no puede ser detenida. Es necesario un manejo correcto para minimizar las pérdidas. En ese tenor, el estudio de niveles de carbono orgánico total en el suelo de conservación del Distrito Federal, Centro de México, publicado en 2011, el suelo que ayuda a conservar el dióxido de carbono en equilibrio, o mejor conocido como suelo de conservación, almacena en promedio 84,102 megagramos, toneladas, de carbono por hectárea. Es decir, si un auto emite aproximadamente 140 gramos de CO2 por kilómetro, el carbono absorbido por los suelos de conservación de la Ciudad de México, y de acuerdo con Gemini, porque tuve que pedirle que me hiciera el cálculo, esto equivaldría a conducir un auto por más de 2.4 millones de kilómetros, más o menos unas 60 vueltas completas a la Tierra. Y asimismo, una pequeña planta industrial emite unas 1,000 toneladas de dióxido de carbono al año. Por lo tanto, con solo 3 hectáreas del suelo de conservación se podrían compensar estas emisiones. En segundo lugar, las emisiones de metano por residuos. El manejo de basura es uno de los principales problemas de contaminación de la zona metropolitana del Valle de México, al representar más de la mitad del total nacional. Si bien se están llevando a cabo acciones como la nueva forma de separar los residuos en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, aún falta mucho para conocer los resultados de esta propuesta. Y es que el metano es un gas de efecto invernadero mucho más peligroso que el CO2 para retener el calor en la atmósfera. Con ello, el ciclo natural del carbono se desequilibra. Finalmente, en tercer lugar, está el suelo de asfalto.
Este material absorbe la mayoría de la radiación solar, cuestión que produce que el calor dentro de la zona en donde esté genere mayor temperatura que la atmosférica. A esto se le conoce como efecto albedo, que refiere la capacidad de los materiales de repeler o absorber esta radiación. Al calentarse más las zonas llenas de asfalto, se requiere mayor cantidad de energía para enfriar habitaciones y eso produce más dióxido de carbono y se hace un efecto dominó. Y por si fuera poco, también existen los efectos en la salud pública que ejercen estas denominadas islas de calor, como lo que se puede apreciar en el centro de la Ciudad de México. El ciclo de carbono de la zona metropolitana del Valle de México, que no es un valle, es una cuenca, funciona como una contabilidad rigurosa donde los errores de cálculo pueden cobrar muy caro. Si no se logra proteger las zonas de conservación, se emite menos dióxido de carbono y se administran mejor los residuos, la deducción de impuestos de la naturaleza va a ser drástica, la pérdida de la habitabilidad de la cuenca. Así que ponte al tiro. Hoy es Día Mundial del Medio Ambiente, así que cuida tu planeta, es el único donde hay cerveza. Bye.